Pensé que mi abuelo murió siendo un hombre pobre. Lo veía con sus zapatos viejos y su coche oxidado mientras yo me hundía en deudas para parecer exitoso. Pero estaba ciego. Tras su muerte, descubrí una fortuna millonaria que nunca presumió. Mi abuelo no era mediocre. Era libre. El sol de la tarde se filtraba oblicuamente por las cortinas de encaje amarillento en la sala de estar de Julián. Para Elías, era como entrar en una cápsula del tiempo donde el progreso se había detenido. Acababa de enterrar a su abuelo y se enfrentaba a desmantelar una vida que consideraba austera. Sin embargo, sobre la mesa de roble macizo, descansaba un cuaderno de tapas de cuero gastado. En la primera página, Julián había escrito: «La riqueza no es el ruido de lo que compras, sino el silencio de lo que posees. Aquí están los cimientos de mi libertad. Léelos cuando creas que el mundo te está ganando la partida». Elías se sentó, ignorando el polvo, y comenzó a sumergirse en el primer hábito. Su abuelo había practicado con disciplina monacal durante 5 décadas, la automatización de la semilla. Julián explicaba que la mayoría de las personas tratan de ahorrar lo que queda después de gastar. Julián, en cambio, consideraba que el primer euro de cada ingreso no le pertenecía a él, sino al Julián del futuro. Durante 50 años, una parte fija de su sueldo se desviaba automáticamente. No era una decisión mensual, era una ley física. Este hábito es profundamente aburrido. No hay adrenalina en ver cómo una transferencia programada desaparece de la vista. Para Elías, que vivía esperando el día de pago para ver qué podía permitirse, esta revelación fue un golpe de realidad. Julián no ahorraba, él se pagaba a sí mismo como si fuera su empleado más valioso. La magia no estaba en la cantidad, sino en la implacabilidad de la repetición. Mientras el mundo discutía sobre qué acción de bolsa subiría, Julián dejaba que el tiempo y el interés compuesto hicieran el trabajo sucio. Al pasar la página, Elías encontró el segundo hábito: el culto al mantenimiento sobre el reemplazo. Julián escribía sobre sus herramientas, sus muebles y su viejo reloj. Mientras la sociedad moderna está diseñada para desechar y comprar de nuevo ante el menor rasguño, Julián veía cada objeto como una inversión que debía ser protegida. Dedicaba una tarde al mes a engrasar sus herramientas, a pulir sus zapatos y a revisar las tuberías. Este hábito es tedioso, carece de la gratificación instantánea de estrenar algo nuevo. Pero Julián lo veía de otra manera. Cada vez que reparo algo, estoy comprando días de mi futura libertad. Para Elías, que cambiaba de smartphone cada año, leer esto fue como recibir un balde de agua fría. Se dio cuenta de que su necesidad de novedad era un drenaje constante de su capital. Julián no era tacaño, era un ingeniero de la eficiencia. Al no tener que reemplazar constantemente lo que ya funcionaba, su capital permanecía invertido, creciendo en silencio. La riqueza de Julián no estaba en las cosas, sino en la falta de necesidad de cosas nuevas. Continuando con la lectura, Elías se topó con un concepto que su abuelo llamaba la dieta del ruido. Este tercer hábito consistía en la desconexión total de las tendencias de consumo y la publicidad. Julián no tenía televisión por cable, ni leía revistas de moda, ni se paseaba por centros comerciales. Para él, el marketing era una forma de hackeo mental, diseñado para hacer que la gente se sienta incompleta. Al eliminar el estímulo, eliminaba el deseo. Este hábito es aburrido porque implica una vida más simple. Sin embargo, el cuaderno revelaba la ganancia, una paz mental absoluta y un control total sobre el propio deseo. Mientras los amigos de Elías se sentían ansiosos por no poder comprar el último coche deportivo, Julián ni siquiera sabía que ese coche existía. Su felicidad no estaba en competencia con nadie. El cuarto hábito que Elías descubrió esa tarde fue el velo de la invisibilidad social. Julián relataba cómo, a medida que su cuenta de inversión crecía, él se esforzaba por mantener su imagen igual. La envidia es un impuesto que pagan los que muestran lo que tienen, decía el texto. Julián entendió que, en el momento en que alguien empieza a parecer rico, el mundo empieza a volverse más caro. Los amigos piden préstamos que no devuelven, los vendedores suben los precios y el ego exige lujos.
Este hábito es aburrido porque requiere renunciar al aplauso. Significa dejar que otros presuman de sus éxitos materiales mientras tú te mantienes en silencio, sabiendo que tu patrimonio neto es 10 veces mayor. Julián disfrutaba del placer de ser el hombre más pobre, cuando en realidad era el único que no debía nada a nadie. Elías recordó las veces que se sintió avergonzado de que su abuelo no tuviera una casa más grande. Ahora comprendía que esa humildad era su armadura. Julián no necesitaba la validación de sus vecinos porque tenía la certeza de que podía dejar de trabajar en cualquier momento, y su estilo de vida no cambiaría ni 1 milímetro. A medida que Elías cerraba este primer bloque del cuaderno, la casa de Julián ya no le parecía un monumento a la escasez. Ahora la veía como una fortaleza de sabiduría. Los muebles viejos eran testigos de una guerra ganada contra el consumo impulsivo. El silencio de la sala era el eco de una paz financiera que él nunca había conocido. Se miró las manos y luego miró su reloj inteligente, que en ese momento vibró con una notificación de una oferta de ropa de lujo. Por primera vez, Elías no sintió el deseo de hacer clic. Sintió el deseo de cerrar los ojos, respirar hondo y empezar a construir su propio imperio invisible. Un hábito aburrido a la vez. La historia de Julián no era la de un hombre que no pudo tener más, sino la de un hombre que decidió que ya tenía suficiente para poder tenerlo todo. Elías se dio cuenta de que la herencia no era solo el dinero, sino la mentalidad que le permitiría conservarlo. La verdadera riqueza, como decía el cuaderno, no es algo que se muestra, es algo que se siente cuando apagas la luz por la noche y sabes que no le debes nada al mañana. Elías tomó una pluma y en la página siguiente del cuaderno escribió su primer compromiso. Escribió: «Hoy empiezo a ser invisible». El regreso de Elías a la ciudad fue como un choque térmico emocional. El brillo del acero y el cristal de los rascacielos financieros, donde pasaba 10 horas al día, contrastaba violentamente con la calidez polvorienta del cuaderno de su abuelo. Sus colegas, vestidos con trajes a medida, hablaban de las fluctuaciones del mercado con una mezcla de pánico y arrogancia. Elías, por primera vez en su carrera, se sentía como un infiltrado. Miraba sus propias manos y veía la urgencia de aplicar el quinto hábito, que Julián había subrayado con especial énfasis: el interés compuesto del conocimiento estático. En el cuaderno, su abuelo explicaba que la mayoría de las personas consumen información perecedera, noticias de última hora, tendencias de redes sociales o chismes corporativos que pierden su valor en 24 horas. Julián, en cambio, dedicaba 1 hora cada noche a estudiar temas que no caducan: leyes fiscales, principios de ingeniería, psicología del comportamiento y la historia de los ciclos económicos. Este hábito es increíblemente aburrido porque requiere esfuerzo mental. Es elegir un tratado sobre contabilidad en lugar de una serie de televisión. Pero Julián lo llamaba la ventaja del largo plazo. Mientras sus contemporáneos sabían todo sobre el escándalo del momento, Julián entendía las estructuras profundas de cómo se mueve el dinero y el poder. Elías decidió seguir sus pasos. Esa noche, en lugar de perderse en el algoritmo de su teléfono, abrió un libro sobre análisis fundamental. Entendió que la verdadera riqueza comienza con una mente que posee información que otros consideran demasiado pesada de procesar. El sexto hábito, que Julián denominaba la auditoría de la hemorragia silenciosa, fue el siguiente desafío para Elías. En el mundo de Julián, las fugas de dinero eran físicas. Un grifo que gotea, una luz encendida innecesariamente. En el mundo de Elías, las fugas eran digitales e invisibles. Siguiendo las instrucciones del cuaderno, Elías se sentó a revisar cada extracto bancario. Lo que descubrió fue aterrador. Una red de suscripciones a plataformas de streaming que apenas veía, membresías de gimnasios a los que no asistía, servicios de premium en aplicaciones que había olvidado y pequeñas cuotas de mantenimiento de tarjetas que nunca usaba. Este hábito es tedioso porque implica enfrentarse a la propia mala gestión. Es un proceso de limpieza burocrática que no tiene nada de glamuroso. Sin embargo, al cancelar aquellas suscripciones y renegociar sus contratos de servicios, Elías recuperó, casi por arte de magia, 400 euros mensuales. Julián escribía:
Un barco no se hunde por las olas grandes que todos ven, sino por los pequeños agujeros que nadie repara. Elías se dio cuenta de que su estilo de vida estaba lleno de estos agujeros, diseñados por empresas expertas en extraer pequeñas cantidades. Al cerrar esas llaves, Elías no solo ahorraba dinero, recuperaba el respeto por su propia energía vital transformada en capital. A mitad de semana, Elías se enfrentó al séptimo hábito, uno que afectaba directamente su ritmo de vida: la inversión en el templo de la longevidad. Julián no creía en dietas de moda ni en suplementos costosos. Su secreto era de una simplicidad exasperante: caminar 6 kilómetros al día y cocinar sus propios alimentos con ingredientes básicos. En el cuaderno, Julián explicaba que la enfermedad es el impuesto más caro que existe, uno que no solo te quita dinero, sino el activo más valioso: el tiempo. Para Elías, que vivía a base de ensaladas de 20 euros compradas en la esquina de la oficina y 3 cafés diarios. Para mantener el ritmo, este hábito fue una revolución. Empezó a dedicar 40 minutos cada noche a preparar su almuerzo. Es un acto aburrido, repetitivo y poco estético frente a la conveniencia del servicio a domicilio. Pero al hacerlo, Elías empezó a notar algo. Su energía era más estable, su mente estaba más clara y su cuenta bancaria dejaba de sufrir el recargo de la conveniencia. Comprendió que el sistema moderno te vende conveniencia para que no tengas tiempo de pensar, y luego te vende salud para reparar el daño. Julián lo había hackeado décadas antes. Comer bien y moverse no era un lujo, era una estrategia de preservación de activos. El octavo hábito, quizás el más sutil pero transformador, era lo que Julián llamaba la maestría de la espera estratégica. El abuelo de Elías nunca compraba nada bajo el efecto de la novedad. Si necesitaba una herramienta nueva o un par de botas, esperaba a que la temporada pasara o a que el mercado se saturara. Aplicado a la vida de Elías, este hábito significaba resistir la presión de sus compañeros por invertir en la próxima gran criptomoneda. Julián escribía: el dinero siempre fluye de los impacientes a los pacientes. Este hábito es aburrido porque te obliga a sentarte sobre tus manos mientras el mundo parece estar haciendo fortunas rápidas. Requiere una disciplina de hierro no actuar cuando todo tu entorno te grita que lo hagas. Elías vio cómo su colega Marcos perdía el ahorro de un año en una inversión especulativa que prometía retornos imposibles. Mientras tanto, Elías seguía el plan de su abuelo: invertir en activos sólidos, aburridos y predecibles que crecían un pequeño porcentaje cada mes. No había historias emocionantes que contar en las cenas de los viernes, pero había una solidez que empezaba a reflejarse en su mirada. Una tarde, mientras Elías salía de la oficina caminando hacia su apartamento, en lugar de pedir un transporte privado, se cruzó con su jefe. El hombre, rodeado de bolsas de compras de marcas exclusivas, lo miró con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Caminando de nuevo, Elías? Deberías disfrutar un poco más de los frutos de tu trabajo. La vida se pasa volando entre estos edificios». Elías solo asintió con una sonrisa. Recordó una frase que Julián había escrito casi al final de la segunda parte de su cuaderno. La mayoría de la gente gasta su vida tratando de parecer libre, sin darse cuenta de que cada lujo innecesario es un eslabón más en su cadena de trabajo. En ese momento, Elías no se sintió aburrido por caminar o por llevar su almuerzo en un recipiente. Se sintió como el único hombre libre en una ciudad de esclavos con trajes caros. La transformación de Elías no era visible para el mundo, pero era total en su interior. Sus deudas, que antes lo mantenían despierto por la noche, empezaban a disolverse. Su capacidad de enfoque se había multiplicado al eliminar el ruido visual y digital. Había dejado de competir en una carrera que no tenía meta. Se dio cuenta de que la riqueza no era un evento que ocurriría en el futuro, sino un estado que estaba construyendo cada vez que decía no a un impulso y sí a una rutina. El legado de Julián no era solo un mapa para acumular dinero. Era un manual para recuperar la soberanía sobre su propia vida. Pero aún faltaban los dos últimos hábitos, los más peligrosos y poderosos, aquellos que separarían definitivamente a Elías del resto del mundo, y lo prepararían para el impacto final de la herencia de su abuelo. Habían pasado 6 meses desde que Elías cerró por primera vez la puerta de la casa de su abuelo, pero su mundo interior se había expandido. La ciudad seguía siendo la misma.
ruidosa, frenética y obsesionada con el ahora. Sin embargo, Elías ya no vibraba en la misma frecuencia. Sus colegas de la firma financiera habían empezado a notar un cambio, aunque no sabían interpretarlo. Algunos susurraban que Elías estaba pasando por una crisis espiritual porque había dejado de asistir a los after office. Otros, más cínicos, pensaban que estaba teniendo problemas económicos, ya que vestía la misma ropa de calidad, pero sin estrenar nada nuevo. Lo que nadie veía era el crecimiento silencioso de su patrimonio, que se hinchaba como una marea invisible bajo la superficie. Una noche de martes, Elías abrió el cuaderno en el 9º hábito, uno que Julián había titulado con letras grandes y solemnes: La economía del no radical. Julián escribía que la mayor fuga de riqueza de una persona no proviene de sus gastos básicos, sino de su incapacidad para decir no a las expectativas de los demás. El abuelo describía cómo, a lo largo de su vida, había rechazado ascensos que le exigían sacrificar su tiempo personal, invitaciones a clubes sociales que solo servían para alimentar el ego y oportunidades de negocios seguras que no entendía por completo. Este hábito es increíblemente aburrido porque te convierte, a ojos de la sociedad, en una persona poco interesante, alguien que no se arriesga o que no sabe divertirse. Pero Julián tenía una perspectiva diferente. Cada no que le dices al mundo es un sí que le dices a tu soberanía. Para Elías, aplicar este hábito fue un ejercicio de resistencia social. Su jefe lo llamó a la oficina para ofrecerle un proyecto especial, que implicaba viajar constantemente y una bonificación sustanciosa, pero que anularía sus fines de semana y su tiempo de estudio. En el pasado, Elías habría aceptado sin dudar, cegado por el prestigio y el cheque extra. Pero ahora, con el cuaderno de Julián como brújula, hizo un cálculo rápido. El dinero extra se iría en impuestos, en cenas de hoteles y en el alivio del estrés. El costo real era su paz. Elías, con una calma que lo sorprendió a él mismo, declinó la oferta. Su jefe lo miró como si estuviera loco. En ese momento, Elías comprendió que el hábito del no es la herramienta más poderosa para proteger el activo más escaso, la energía vital. La riqueza aburrida no se construye trabajando más, sino trabajando mejor y protegiendo el espacio necesario para que el dinero ahorrado trabaje por ti. El 10º y último hábito del cuaderno era el que Julián llamaba la siembra del multiplicador invisible. Este hábito trataba sobre la inversión, pero no de la forma en que Elías la conocía en su trabajo. Julián no hablaba de gráficos de velas, ni de especulación de alta frecuencia, ni de seguir las noticias de la CNBC. Su enfoque era casi agrícola: comprar activos que produzcan flujo de caja de manera constante y reinvertir cada céntimo de ese flujo, sin excepción, durante décadas. Este hábito es la cúspide del aburrimiento financiero. Julián explicaba que su fortuna no venía de una gran jugada, sino de haber comprado pequeñas participaciones en empresas de servicios básicos, fondos indexados de bajo costo y pequeñas propiedades que alquilaba a precios razonables. El secreto no era el rendimiento extraordinario, sino la ausencia de interrupción. Julián escribía: el mundo tratará de convencerte de que necesitas el próximo gran invento, pero la verdadera riqueza ama lo aburrido: el agua, la energía, la comida, el techo. Invierte en lo que la gente siempre necesitará y deja que el tiempo haga el resto. Elías se dio cuenta de que, en su carrera profesional, siempre había buscado la excepcionalidad, cuando la libertad estaba en la consistencia. Empezó a desviar sus ahorros. Mientras sus amigos hablaban con entusiasmo de la última criptomoneda que había subido un 1000%. Elías se sentía cómodo viendo cómo sus dividendos crecían de forma lenta pero inexorable. Solo la satisfacción matemática de saber que cada mes estaba un paso más cerca de que su capital cubriera sus gastos. La verdadera prueba de fuego llegó a través de Marcos, su mejor amigo desde la universidad. Marcos irrumpió en el apartamento de Elías con una propuesta que no podía fallar. «Solo necesito $50,000, Elías. Con lo que has ahorrado es pan comido. En 2 años seremos millonarios», decía Marcos con los ojos brillantes de ansiedad. Elías miró a su amigo. Podía ver el sudor en su frente y la tensión en sus manos. El cuaderno de Julián le había dado un filtro de realidad.
recordó el velo de la invisibilidad social y el de la maestría de la espera estratégica. Marcos, no invierto en cosas que no entiendo y que prometen velocidad sobre solidez. Eres un aburrido, Elías. Te estás desperdiciando en este apartamento gris. Mientras el mundo se está repartiendo el pastel, gritó Marcos antes de marcharse, dando un portazo. Esa noche, Elías se sintió solo, pero no arrepentido. Sabía que su aburrimiento era en realidad una forma de coraje. Al día siguiente recibió una llamada del abogado de su abuelo. Era hora de la lectura final del testamento y de la entrega de la última llave. Elías caminó hacia la cita, no con la expectativa de un heredero que busca un premio, sino con la serenidad de un hombre que ya ha encontrado su propia fortuna. En la oficina del abogado, un hombre de aspecto severo y modales antiguos, Elías recibió un sobre lacrado y una llave de una caja de seguridad en el banco más antiguo de la ciudad. Su abuelo tenía una fe inquebrantable en que usted sabría qué hacer con esto. He visto a muchos hombres recibir herencias y perderlas en un año por el ruido del mundo. Pero usted tiene el mismo silencio en los ojos que tenía Julián. Cuando Elías entró en la bóveda del banco y abrió la caja de seguridad, no encontró lingotes de oro ni diamantes. Encontró una serie de certificados de acciones antiguas, títulos de propiedad y una última carta. El valor total de los activos era asombroso. Una cifra que Elías no habría podido acumular en 3 vidas como analista financiero. Pero lo que más le impactó fue la fecha de la carta. Había sido escrita el día en que Elías cumplió 10 años. Julián sabía que el dinero sin hábitos es una maldición. Sabía que entregarle esa fortuna a un joven, obsesionado con el estatus, solo habría acelerado su ruina. Por eso, el verdadero testamento no era el dinero, sino el cuaderno. El dinero era solo la confirmación de que el sistema funcionaba. Elías cerró la caja de seguridad. No llamó a nadie, no publicó nada en sus redes sociales, no compró nada para celebrar. Salió del banco, se mezcló con la multitud de la tarde y caminó hacia su casa. El mundo seguía sin notarlo, y por primera vez, Elías entendió que ese era su mayor poder. Estaba a punto de comenzar la última fase de su vida, una donde la riqueza dejaría de ser una meta, para convertirse en una herramienta de impacto, pero siempre manteniendo el aburrimiento que lo había hecho libre. Un año después de recibir la herencia, Elías se encontraba sentado en el mismo banco del parque, donde solía verlo leer el periódico. No había rastro de la ansiedad que antes le tensaba la mandíbula. No había notificaciones urgentes en su muñeca, ni el peso de una deuda que pagar. A pesar de los millones que ahora descansaban en sus cuentas, Elías vestía la misma chaqueta de algodón y seguía calzando sus zapatos bien mantenidos. Para cualquier transeúnte, él era simplemente un hombre, disfrutando de la mañana. Y ese, precisamente, era su mayor triunfo. Había alcanzado el estado de libertad nivel 10, el poder de hacer lo que quisiera, cuando quisiera, con quien quisiera, sin tener que demostrárselo a nadie. Elías había renunciado a la firma financiera 3 meses después de la muerte de su abuelo. No lo hizo con un portazo dramático, ni con un discurso de superioridad. Lo hizo con la misma discreción con la que Julián había vivido toda su vida, cuando su jefe intentó retenerlo ofreciéndole una participación en las ganancias y un despacho con vistas. Elías simplemente sonrió y negó con la cabeza. Comprendió que el despacho era una jaula de oro y que el tiempo era la única moneda que no se podía devaluar. Al salir del edificio por última vez, no sintió la necesidad de comprar un deportivo para celebrar. Sintió, en cambio, una inmensa gratitud por la monotonía sagrada de sus hábitos. En este capítulo final de su transformación, Elías comprendió que los 10 hábitos aburridos no eran una fase de acumulación, sino una filosofía de existencia perpetua. La verdadera maestría de la riqueza invisible no reside en llegar a la meta, sino en no abandonar nunca el sistema que te llevó allí. Elías seguía automatizando sus inversiones, seguía reparando lo que funcionaba y seguía diciendo no a las tendencias vacías. Pero ahora, estos hábitos
habían dado paso a una recompensa que el dinero por sí solo nunca podría comprar: la soberanía del tiempo. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, Elías se detuvo frente a una cafetería de lujo. A través del cristal, vio a sus antiguos compañeros de trabajo. Parecían exhaustos, atrapados en una conversación frenética. Ganaban sueldos astronómicos, pero estaban quebrados emocionalmente. Vivían en una carrera de ratas de alto nivel. Cada aumento de sueldo era devorado por una nueva cuota. Eran prisioneros de su propio éxito visual. Elías, con sus millones invisibles, era el hombre más libre de esa calle, porque no necesitaba que ellos lo supieran. La prueba definitiva de su nueva mentalidad llegó esa tarde, con una visita inesperada. Marcos, su amigo. El brillo en sus ojos se había apagado. Su startup tecnológica había colapsado bajo el peso de la deuda. Marcos había perdido sus ahorros, su coche de lujo había sido reposeído. Su red de contactos influyentes se había evaporado al dejar de pagar las rondas de bebidas caras. Lo perdí todo, Elías. Me dejé llevar por el ruido. Quería ser alguien antes de tener algo. Ahora no tengo nada. Elías no sintió lástima, sino una profunda empatía. Se levantó y fue a su estudio. Regresó con el cuaderno de Julián y se lo entregó a Marcos. No te daré un cheque, Marcos. Sería un parche para una herida que volverá a abrirse. Te daré el mapa de mi abuelo, los 10 hábitos aburridos que te volverán rico sin que nadie lo note. Si tienes la disciplina de seguirlos, en 10 años serás libre. Pero tendrás que aprender a ser invisible, a ser paciente y a amar la monotonía. ¿Estás dispuesto? Esperaba una solución rápida, un rescate financiero. Pero al ver la paz y la solidez que emanaba de Elías, algo hizo clic. Comprendió que la riqueza de Elías no era un evento afortunado, sino una construcción arquitectónica. Con el paso del tiempo, Elías comenzó a utilizar su fortuna para un propósito mayor, bajo el mismo principio de invisibilidad. Creó fundaciones educativas, financió investigaciones médicas y apoyó a emprendedores éticos. Nunca permitió que su nombre apareciera en una placa de bronce o en la fachada de un edificio. Disfrutaba de la filantropía silenciosa, viendo cómo su capital transformaba vidas sin que los beneficiarios supieran quién era. Para el mundo exterior, Elías seguía siendo el mismo hombre de costumbres sencillas que paseaba por el parque. Pero en su interior, él era el arquitecto de una red de bienestar que se extendía mucho más allá de su propia vida. La historia de Elías es la de todos aquellos que deciden que el éxito no es algo que se demuestra, sino algo que se vive. Los 10 hábitos aburridos son el filtro que separa a los pretendientes de los verdaderos dueños de su destino. Son el antídoto contra una cultura que nos empuja a gastar dinero que no tenemos, en cosas que no necesitamos, para impresionar a gente que no nos importa. Al final de su cuaderno, Julián había escrito una última reflexión. Hijo, el mundo te llamará aburrido, porque no puede entender tu paz. Te llamará tacaño porque no puede entender tu libertad. Te llamará mediocre porque no puede ver tus cimientos. Pero cuando llegue la tormenta, ellos buscarán refugio, mientras tú serás el dueño de la montaña. Sé rico en las sombras, y serás el hombre más brillante bajo el sol. Elías cerró el cuaderno y lo guardó en su lugar. No necesitaba leerlo más. Ahora él era el cuaderno. Salió a su balcón y observó las luces de la ciudad encenderse. Millones de personas abajo estaban a punto de comenzar otra noche de consumo y distracción, buscando llenar un vacío que solo la disciplina y el tiempo pueden colmar. Elías sonrió, se preparó una cena sencilla y disfrutó del silencio, un silencio que valía millones. Un silencio que nadie notaba, pero que era la melodía de su libertad absoluta. La verdadera riqueza no es un destino al que se llega en un jet privado. Es el camino que se recorre con zapatos cómodos, con la frente en alto y el bolsillo lleno de posibilidades que no necesitan ser anunciadas. Porque al final del día, el hombre más rico del mundo no es el que tiene más ojos puestos sobre él, sino el que puede cerrar los suyos cada noche con la certeza de que es el único y absoluto dueño de su tiempo. Y ese es el secreto más aburrido y a la vez más extraordinario que jamás se haya contado.